Muy buenas noches, una vez más nos reunimos como todos los martes y los domingos para poder tocar temas importantes que nos ayuden a nosotros a dar como una luz en el camino, ya que en el programa ¿Para dónde vamos? Siempre hemos dicho que nadie sabe para dónde va, pero todos queremos ser felices. Hoy tenemos una invitada especial, Lorena de Schonenberg, con la que vamos a desarrollar el tema de tengo un hijo discapacitado. Muchas familias están pasando por este dolor, este sufrimiento de que tal vez ya les dieron la noticia en el embarazo que el niño viene pues con un problema de discapacidad, o tal vez no se ha dado cuenta y se está dando cuenta que es un hijo diferente porque no está teniendo toda la psicomotricidad normal que tendría un hijo a esa edad, en esos meses. Y qué bueno es que podamos tener este programa porque nos puede ayudar a ver una luz en el camino y no solamente eso, la bendición de que cuando nos viene un hijo con discapacidad, a veces nos cuesta descubrirlo, pero nos damos cuenta que es un regalo de Dios. Por eso vamos a irnos a un corte y al regreso comenzamos con este tema y con nuestra invitada, Lorena de Schonenberg. Así que quédese con nosotros, no se nos vaya. Gracias por estar con nosotros. Estamos con el tema Tengo un hijo discapacitado. Y le damos la bienvenida a Lorena de Schonenberg. Lorena, gracias. Hola, de verdad. Lorena, buenas noches. Qué alegría. Gracias por haber aceptado esta invitación porque tu testimonio es sumamente importantísimo para tantas personas que todavía no aceptan la discapacidad en un hijo, o están incluso pensando hasta en abortar porque acaban de descubrir que su hijo no viene sano. ¿Y quién más que tú con este testimonio tremendo, de verdad, con estos dos hijos maravillosos que Dios te ha dado, que nos encantaría que nos contaras tu experiencia, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, buenas noches. Pues sí, efectivamente ha sido una gran experiencia. Sí, estaba recordando un poco cuando yo salí esperando a Ricardo Javier, que es el tercero de mis hijos, ¿verdad? Que supe que había nacido una niña con síndrome de Down, y recuerdo que le dije a Dios, a mí no me vayas a mandar nunca algo parecido porque no lo soportaría. Y sin embargo, no sabía yo, a los 6 meses nació mi hijo, no notamos nada en él, sino hasta como los 10, 11 meses, que notamos un tono bajo en la musculatura, y que fue donde el pediatra me dijo, hay que llevarlo al neurólogo. Ahí sentimos con mi esposo como la primera baldada de agua de fría, ¿verdad? Porque pues esperábamos que me dijera, llévelo al ortopeda, pero no al neurólogo. Ajá. Entonces, pues esa primera visita al neurólogo, lo examina y me dice, lo veo bien, pero hay tono bajo, hay que empezar un ciclo de terapias. Entonces, yo pienso que ahí, para empezar, Dios nos empezó a dotar a nosotros de una inconsciencia divina. Y sí voy a hablar en este sentido de que hemos observado la providencia de Dios con nuestros hijos en cada día de su vida. Entonces empezamos sin saber a qué nos estábamos enfrentando realmente, en una trajín de terapias, en un trote de terapias, ¿verdad? Que era pues increíble. Yo dejaba a mis 2 hijas mayores en el kinder, me iba al centro de invalideces múltiples a la terapia, salía corriendo del centro de invalideces múltiples para llevarlo a otra terapia de lenguaje. Entonces era como una lucha personal, una lucha, ¿cómo te podría decir? Una lucha de prepotencia, una lucha de que yo lo puedo todo y yo lo voy a sacar adelante. Y esto pienso que es importante porque cuando yo me di cuenta que realmente Ricky estaba en las manos de Dios, se lo abandoné a Él en sus manos, fue como, o sea, fue una experiencia dura porque fue después de una convulsión que tuvo él, una convulsión fuertísima que pensé que se había muerto. Estaba sola con él en Estados Unidos y le dije, Señor, yo no puedo más. Es tuyo, tú me lo has dado, ¿verdad? Y ahí me abandoné en Él y empecé a caminar al ritmo de Dios, no al ritmo mío. Y ahí seguimos caminando al ritmo de Él. Y fue increíble porque realmente a Ricky lo diagnosticaron
primero tuvo alrededor de, habremos pasado por como 5 diagnósticos hasta que logramos llegar al diagnóstico que realmente era. O sea, él lo diagnosticaron primero con parálisis cerebral, después me lo diagnosticaron con síndrome de Soto, después lo diagnosticaron con megacefalia, después lo diagnosticaron con leucodistrofia, y hasta que nació su otro hermano, o sea, mi 5º hijo, que empezamos a observar también ciertas características muy similares a las de Ricky. Nos lo llevamos para Estados Unidos también, y ya ahí pues lograron ver cuál era el diagnóstico, y era un diagnóstico metabólico, ¿verdad? Los problemas metabólicos han venido como a tomar importancia o a darse cuenta de que en muchos casos que han estado diagnosticados como parálisis cerebral o como cualquier otro diagnóstico, hay mucho problema metabólico que se ha ido descubriendo poco a poco, pero eso pues acordémonos que la ciencia avanza también gracias a Dios, ¿verdad? No gracias al ser humano, sino que gracias a Dios. Entonces, sí te puedo decir, volviendo al inicio de Ricky, por ejemplo, cuando yo lo llevaba al centro de invalideces múltiples y lo llevaba sentadito en su silla del carro que iba delante conmigo, y pues escuchaba, por ejemplo, el himno de la Teletón, que en ese momento empezó como a tomar también mucha relevancia, ¿verdad? Estamos hablando del enero del 85, se acababa de inaugurar el centro de invalideces múltiples. Yo te digo, a mí me asomaban las lágrimas, porque como madre, pues es lógico, uno pasa por una etapa de que uno quisiera, bueno, ya a esa edad él tendría que haber estado caminando, corriendo como los demás, etcétera, y pues no. Entonces, hay una etapa en que hay una lucha y en que vamos aprendiendo poco a poco a amar aquello. A mí no me gusta cuando me le dicen discapacidad. Yo digo capacidades extraordinarias, ¿verdad? Porque realmente estas criaturas tienen esa capacidad extraordinaria de llevar el amor al hogar de una manera tan especial como tú no tenés idea. Por eso para nosotros Ricky y Gerardo son una bendición, igual que lo son sus otros 3 hermanos, porque este quinteto que tengo de hijos, más mi esposo, ¿verdad? Es un quinteto dinámico en que sus hermanos los han tratado igual, no ha habido ninguna diferencia en el trato, se han peleado igual, o sea, ha sido una cosa, simplemente es que a cada hijo tú le das lo que necesita. Correcto. Entonces, eso es lo que te va haciendo como la diferencia en la educación de estas criaturas. ¿Qué más te puedo decir? O sea, sí fuimos poco a poco con la terapia, luego llegó el momento de la escolarización, ¿verdad? Fue otro reto muy fuerte porque pues no había inclusión, o sea, o educación especial o no había inclusión. Hoy, gracias a Dios, este panorama se ha abierto. Correcto. ¿Verdad? Entonces logramos que ellos entraran gracias a la sabiduría, yo la recuerdo con tanto cariño a Tante Balte, que cuando yo le llevé a Ricky para la sección especial, me dijo, al evaluar a Ricky, me dice, Lorena, yo quiero hacer un experimento, me dice, yo quiero probar de que estos niños vengan a clase con los niños con las necesidades, que no tienen necesidades extraordinarias. Y le dije, eso es lo que yo ando buscando. Y así fue como Ricky empezó en el Balte y por consiguiente después, 6 años después, Gerardo, porque la diferencia que hay entre uno y el otro son 6 años, ¿verdad? La verdad es que no tenían ellos discapacidad, o sea que no era el problema de No, mentes, o sea no que hay tenían su mente, la tenían lúcida y la tenían con todas las facultades normales. Fíjate que eso fue una de las cosas, como lo primero que nos percatamos, que Ricky, porque Ricky lo llevamos como al año, un mes a Miami al primer chequeo, porque aquí no se sabía qué era, y cuando el doctor allá nos dijo es una parálisis cerebral, van a perdonar, nos dijo déjenlo aquí en un instituto porque ustedes pueden hacer una vida normal, tienen otras hijas, pueden tener más hijos, y nos dijo déjenlo aquí. Acuso de decirte que quise matar al doctor, pero gracias a Dios mi esposo me logró detener y entonces aquí estoy. Pero sí, yo ya me había percatado que yo le hablaba a Ricky y Ricky me entendía perfectamente. O sea, Ricky, su problema ha sido siempre, igual que Gerardo, su motricidad, ¿verdad? Entonces, pero yo a Ricky le hablaba y él me entendía y además había empezado también ya a decir sus primeras palabras. Entonces sí, el caso, pues yo sé que no es, o sea, cada caso es distinto. Correcto. Y eso es lo principal, que tenemos que darnos cuenta que cada caso de niño con necesidades extraordinarias es distinto. Pero que el amor te puede romper barreras y te puede romper cualquier diagnóstico que te digan los médicos.
Lorena, ¿cómo fue este proceso? Porque en el próximo segmento veremos fotografías tanto de Ricky y Gerardo. Pero en esta primera etapa me gustaría saber cómo fuiste enfrentándolo. O sea, ¿lloraste, llorabas? ¿Cómo creías que no te estaba pasando a ti? ¿Cómo fuiste viviendo esta etapa tan difícil que muchas mujeres están pasando, que es, Dios mío, mi hijo no es normal? Sí. Sí, efectivamente es un proceso porque uno tiene que pasar como en cualquier dificultad, Lorena, ¿verdad? Sí, lloré, como te digo, a veces iba en el carro, oí el himno de la Teletón, se me salían las lágrimas y decía, no puedo llorar porque Ricky me está viendo. Entonces, y él no tiene que darse cuenta, aunque sí sufrí mucho, ¿verdad? Porque no te voy a decir que no, es parte de la vida, o sea, claro. El dolor es parte del ser humano. Así es. ¿Verdad? Lo que no podemos es... Y hay que desahogarse. Y hay que desahogarse, y las lágrimas vienen y vinieron y siguen viniendo a veces. Así como han venido por una situación, han venido también por sus éxitos, porque son lágrimas de felicidad al ver que ellos también han logrado éxitos, sí. ¿Verdad? Entonces sí fue un proceso por el que fuimos pasando poco a poco con mi esposo. Realmente con Ricky no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando. Como te digo, ahí hubo una inconsciencia divina que nos fue llevando por aquel camino y por aquella lucha. Quizás, Lorena, la parte de la lucha tiene que ver un poco con mi infancia. Yo tuve un problema de una cadera dislocada con la que nací y desde pequeña luché. Mi mamá me enseñó a luchar, a no darme por vencida, y pues pensé, si a Ricky le funciona la cabeza, no importa que el cuerpo no funcione. Claro. Entonces yo me estimulaba mucho con todo. Íbamos en el carro y, por ejemplo, le decía, ese es un bus, es grande, le hace brum, mire las llantas negras, grandes, el humo, o sea, han de haber dicho esa loca, ahí va con Ricky, ¿verdad? Pero así fue como lo fuimos estimulando poco a poco y tratando de hacer la vida normal para ellos y normal para mis otros 3 hijos, claro. Porque también eran importantes y siguen siendo una parte importante de la vida de sus hermanos, ¿verdad? Entonces no había ninguna, como te dijera, trato especial, ¿verdad? Sino que pues los tratábamos igual que a los otros, o sea, se les exigía igual que a los otros, un horario igual que a los otros, pues tal vez lo único era la comida, ¿verdad? Pero ya hasta que tuvimos realmente el diagnóstico, pues fue que también se hizo esa como comida especial. Sí, todos pasamos por ese proceso de aceptación. A mí me sirvió mucho cuando fui un día al Opus Dei y escuché unas palabras de San José María, algo así como que el dolor es parte importante de la corredención con Cristo. Y cuando tú amas el dolor, cuando tú amas esa cruz que te han dado, que nunca hay una cruz más grande de lo que tú puedas aguantar, entonces te das cuenta que tú no llevas esa cruz, pero para eso tenés que abandonarte en Dios y amar la voluntad de Dios. No es fácil, pero poco a poco lo vas logrando hacer en la medida que tratas a Dios. Pero si tú culpas a Dios de algo que no es culpa de Él, porque esa es una de las primeras cosas que un ser humano trata, ver quién es el culpable. El culpable. ¿Qué pasó aquí? ¿Fue que pasó algo en el parto? ¿Fue que anestesia? ¿Fue que aquí? O sea, no hay culpables. O sea, esto simplemente fue un regalo de Dios. ¿Por qué? No me pregunté. ¿Para qué? Si puedo decir, ¿verdad? Uno de los para qué por lo que me tenés aquí, preguntándome todo esto. Y es precisamente para ayudarles a muchas otras personas a que no tengan miedo cuando les digan que su hijo viene con una necesidad especial. Que no tengan miedo, o sea, acuérdense que el único que no falla es Dios. Claro. Pero la ciencia puede fallar porque aún en un diagnóstico puede haber fallo. Yo te digo, tuvimos 5 diagnósticos antes de tener el diagnóstico definitivo. Y ahí es donde uno tiene que pedirle sabiduría al Señor, pero como tú dices, Lorena, la verdad es que de la mano de Dios podemos hacerle frente a cualquier prueba. Vamos a irnos a un corte comercial y regresamos con más. No se nos vaya. Vida con Dios. Bueno, gracias por estar con nosotros. Estamos con Lorena de Schonenberg hablando de estos hijos especiales, estos regalos de Dios, estos hijos con capacidades extraordinarias, como dice Lorena. Y la verdad que es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos
ver cuál es el plan que Dios tiene para nuestra vida y qué plan tiene Dios con estos hijos, porque yo sí sé que en la mayoría de casos donde hay hijos especiales o hijos con capacidades especiales, valga la redundancia, son familias unidas, son familias bendecidas por el Señor realmente. Efectivamente, sí, cada día veo más que estas familias hoy en día se acepta como con más amor, ¿verdad? La llegada de un hijo con estas capacidades y es motivo de bendición y de unión familiar. Yo te puedo decir quizás cuando Ricky estaba chiquito, que todavía había como mucho tabú, ¿verdad? Al respecto, que escondían a este tipo de niños. Una de las dificultades, tú me preguntabas que si yo había llorado, que sí, claro que sí, lo compartimos con mi esposo y lo compartimos con mis hijas mayores. Recuerdo muy bien mi hija mayor, Vanessa, cuando estaba en primer grado, un día yo llorando porque alguien le había dicho en el colegio que su hermano era un inválido y ella llegó llorando. Entonces le digo yo, ¿qué te he dicho? Que es un ángel. Y entonces, usted tranquila, explíquele a sus compañeras. Yo al día siguiente me fui a hablar con la directora, le expliqué cómo habíamos nosotros enfocado la situación en casa y te puedo decir, hasta la fecha, Ricky tiene 32 años, Ricky se encuentra con las compañeras de Vanessa y a Ricky lo tratan como que si fuera, o sea, con una naturalidad impresionante, lo mismo que las compañeras de Paola, ¿verdad? Entre las cuales pues está tu hija. Sí. Entonces, pues es bien importante eso, como tratar de vivir la mayor naturalidad que se pueda, ¿verdad? Porque sí se puede. Hay que ir como, que es un reto, siento que ahorita es menos, pero en aquel entonces sí fue como un reto el sacarlos a la sociedad. Hablemos de Ricky. Yo quiero que veamos una foto, estamos ahorita enseñándoles una foto de Ricky, ¿verdad? Háblanos un poquito de él. Ok. Ricky tiene actualmente 32 años, ¿verdad? Esa foto que está ahí es un cumpleaños, ¿verdad? De él hace, creo que 2 años más o menos. Y pues ha sido un luchador nato, ¿verdad? Ricky empezó su terapia más o menos cuando tenía 11 meses y lo empezamos a llevar luego al Centro de Invalideces Múltiples cuando tenía 1 año, 2 meses. Ajá. Esa fue quizás una de las etapas duras de enfrentar porque primero cuando nos remitieron al Centro de Invalideces Múltiples yo pensé, ups, ¿verdad? Y cuando entré a aquel lugar y vi las distintas patologías, te digo, era de que yo le decía, gracias Dios mío, o sea, por lo que me has dado. Tuve la dicha de encontrarme 2 compañeras de colegio ahí, con sus hijos también, lo cual te lleva a decir, bueno, no soy la única, porque también en ese momento uno se siente como, ¿por wow. qué a mí? ¿Por qué O sea, yo? Sí, pero ahí hay una cosa importante, Lorena. Aprendí el no a preguntarme por qué, porque por qué no. Pero el para qué sí es importante. Y estos niños, pues han sido, yo ya hombres, ¿verdad? Porque lo que pasa es que toda la vida les decimos niños, pues han sido luchadores incansables. O sea, Ricky empezó esa terapia, era divertido porque los 6 primeros meses no me dejaban entrar con él al gimnasio porque lloraba mucho, ¿verdad? Y me decían, no te preocupes, no le duele, es simplemente el desconocimiento de los movimientos, que nunca los efectuó y efectivamente ya a los 6 meses pues ya me dejaron entrar, entonces ya yo me di cuenta de cómo era la terapia y todo lo demás. En esta foto está Ahí estamos Ricky con mi esposo, Ajá, ¿verdad? ok. Es en el mismo cumpleaños de Ricky, en donde había llegado. Ricky asiste a la comunidad esta del Salvador del Mundo, que ese es otro regalo grandísimo que Dios me ha dado con mis 2 hijos. Ambos aman a Dios. Tienen una fe en Dios como ustedes no tienen idea. Cuando él nació, o sea, bueno, hablemos un poquito de, o sea, el problema de ellos, decías que no es su cerebro, ¿verdad? Es que mira, ¿qué es exactamente lo que ellos tienen? El problema, o sea, a mí me gustaría que quedara como una cosa muy clara. Cada niño, así como cada persona, es única e irrepetible. Así es. También cada criatura que viene con una necesidad especial es única e irrepetible. A ellos, gracias a Dios, me les dijo Dios, conservación de inteligencia. Su problema es toda la motricidad. El problema metabólico de ellos es un nombre así como que chino, se llama glutárica aciduria tipo 1. No desdoblan la proteína y esto les causa pues como una toxina que no les permite que mielinice los nervios y por lo tanto el problema de ellos está totalmente en la que es la parte motriz.
Por eso también pues les cuesta hablar, porque para hablar pues ocupamos todos los músculos de la cara, ¿verdad? Y sin embargo, estando diagnosticados los dos con el mismo diagnóstico, son bien distintos. Ricardo Javier tiene un tono muscular un poquito flácido, ¿verdad? Tiene mejor control de toda su motricidad, es capaz de manejar una silla eléctrica, es capaz de manejar la computadora por sí mismo, pero Gerardo es espástico, o sea, tiene un tono muscular sumamente alto, ¿verdad? Que no puede, le cuesta mucho manejar una silla eléctrica. Él, para manejar la computadora, dicta, lo cual es heroico, porque Gerardo se ha graduado de la universidad, ha tomado una maestría online, escribe para medio lleno, y cómo escribe, cómo lo hace, él dicta. Él le dicta a su tutora, entonces la tutora va, o al que esté a la par, él nos va dictando qué es lo que tenemos que hacer y lo vamos haciendo. Qué increíble. Bueno, entonces, ¿hasta dónde? Me estabas comentando fuera de las cámaras que te habían dicho que te habían diagnosticado que hasta los 10 años iba a vivir. Por eso es que yo les digo a las madres que les dicen, es que va a tener ser su hijo con esto. O sea, sí tenemos que creer en la ciencia, pero tenemos que tener más fe en Dios, ¿verdad? Porque, pues ya se los decía yo al principio, tuvimos 5 diagnósticos antes de llegar al verdadero. Además de eso, pues nos habían dicho que probablemente Ricky no pasaba de los 10, de los 12 años, y ahorita pues ya va por los 32, ¿verdad? Es un chico brillante, con un corazón más grande que él, con una sonrisa que se gana a medio mundo, con unos ojos que conquistan a medio mundo. Él estudió, salió graduado del Salvadoreño Español, ¿verdad? Luego estudió el técnico en sistemas en el ITCA, y cuando él empezó a trabajar en Funter y le hicieron una evaluación, le dijeron que le hacía falta un poquito más de conocimientos en sistemas, y se metió a estudiar la ingeniería en sistemas en la INSTE, ¿verdad? Primero Dios, se está graduando a principios del 18, ya solo le quedan creo que 11 créditos, ¿verdad? Él va a su ritmo, llevando 2 o 3 materias, porque además de que trabaja en Funter 2 días a la semana, también trabaja con Siman. Entonces, él, olvídate que él le fascina ir a galerías, mucha gente lo encuentra en galerías, me dicen, ahí vimos a Ricky, ¿cómo lo dejas? O sea, él tiene que hacer su vida normal, porque es una persona que hay que facilitarle esa normalidad, ¿verdad? Y eso es algo pues que nosotros hemos tratado siempre, de que tengan una vida lo más normal posible. Yo creo que en esto creo que es importante que a veces los hijos con este problema aceptan más su realidad que los mismos papás, ¿verdad? Que los papás están ahí, que no los quieren soltar porque como que no aceptan esta situación. Es que mira, esa es una situación que es muy importante. Tú amas a tus hijos por lo que cada uno es. Y esto así tiene que ser. En la medida que tú aceptes a tu hijo con una necesidad especial, en la medida que ames esa necesidad especial, en la medida que veas qué virtudes tiene, así como cualquier otro, ¿verdad? Cuáles son sus potencias, cuáles son sus debilidades, y les apoyes, pienso que en esa medida se les va sacando adelante. Como te digo, hay un sinfín de diagnósticos y cada uno es distinto, pero el amor, estas criaturas lo perciben, así sea el diagnóstico que tengan, porque el amor rompe cualquier cosa. Claro. Entonces, un niño siente cuando es amado por sus padres, cuando es aceptado por sus padres, cuando es amado por el resto de su familia, por sus hermanos, por sus abuelos, ellos lo sienten. Sí, no, y yo veo, Enrique, esa sonrisa de la fotografía, ¿verdad? Esa sonrisa de sentirse un niño amado, y eso tiene mucho que ver lo que se vive en la casa, ¿verdad? O sea, el decirle, pues es que no todo, si todos, mira, perfecto, solo Dios. Exactamente. Todos tenemos algún tipo de discapacidad. Es lo que yo les digo. Mira, unas son físicas, psicomotrices, otras cualidades, otros defectos. Exacto. ¿Verdad? Lo importante es que aceptemos a la persona como es, que la amemos, que le ayudemos a superarse, apoyándonos en cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus virtudes, ¿verdad? Pero para eso tienes que amar a tu hijo. Tengo entendido que Ricky ha ganado premios también, Lorena. Fíjate que sí, bueno, Ricky se graduó por ahí hay una foto en donde él está graduándose del técnico en sistemas del ITCA, ¿verdad? Esta. Sí, Yo esa es una foto en donde él está graduándose de sistemas en el ITCA, ¿verdad? Eso fue en abril del 2009, ¿verdad? Y a partir del 2010 creo que fue que él ingresó a la
Einstein, y ahí va poco a poco, Claro. ¿verdad? Llevando su carrera. Gracias a Dios, pues las dos universidades, porque la Einstein en la que estudia Ricky, como la Matías Delgado en la que estudió Gerardo, porque Gerardo salió graduado del colegio Laura Lettinen, ¿verdad? Se graduó como un niño integral. Gerardo es una persona, como les digo, tal vez con una discapacidad o con una necesidad de que estemos a su alrededor más fuerte porque es espástico que ¿cómo se llama? Que Ricky, pero ese es Gerardo, ahí está con su hermana. Aquí estamos en esta foto viendo también ahí se está graduando del colegio a Gerardo. Gerardo. Exacto, ¿Verdad? ahí se está graduando del colegio Gerardo. Es un niño muy organizado, muy metódico, ¿verdad? Él se planifica y pues muchas veces me dicen los demás, mami, es que aquí la casa gira en torno a Gerardo, en torno a lo que él quiere hacer, porque es que él organiza todo. Ahí está pequeño, ¿verdad? Ahí está en esa otra foto que acabas de poner. Esta foto es linda porque él es fan del Real Madrid, pero así, fan número 1, ¿verdad? Ahí está con los niños de Fundamadrid, que ese año ellos normalmente ¿cómo se llama? A la cosa de fútbol que ellos arman, a las competencias que ellos hacen, les ponen siempre el nombre de uno de los jugadores del equipo. Ese año pusieron el nombre de Gerardo. Entonces Gerardo anduvo por todas las canchas, ¿verdad? Por donde se les puede ocurrir, ahí como ven, pues bajo la lluvia y todo lo demás, pero porque él es fan número 1 del Real Madrid. Entonces lo ama con locura. Ahí está con compañeras de la universidad, ¿verdad? Entonces, como tú ves, hemos tratado de que él vaya teniendo una vida normal. Cristina, que está, quiero ver, no sé si está ahí la Cristi. No, esa foto es preciosa porque para que tú veas cómo se va como tomando la normalidad en la familia. Esa es su segunda hermana, Paola, y ahí está el tierno, Gerardo, en una pastorela en la familia, ¿verdad? Entonces, él era el niño Jesús, ¿verdad? Entonces, ahí pues lo puede ver, esos ojos no le han cambiado, la sonrisa tampoco. Sí. Es un luchador nato también, ¿verdad? A pesar de su espasticidad, es un luchador nato, no se da por vencido. Él estudió en la Matías Delgado, en la licenciatura en turismo, se graduó con 8.48 de cum. Lorena, vamos a ir ahorita a un corte comercial. Perfecto. Y regresamos más hablando de Ricky y de Gerardo. Quédese con nosotros, no se nos vaya. Vida con Dios. Estamos hablando de Ricky y de Gerardo Schonenberg, los hijos de Lorena y de Ricardo. Realmente es una bendición cuando uno ya escucha esta familia que en un momento fue algo bastante difícil, pero vemos cómo han ido viendo la bendición del Señor, la mano del Señor en todo esto. Y realmente, como yo le decía a Lorena, te has convertido tú también como en un ícono, porque la verdad, el ver a estos dos niños que nos los encontramos en los centros comerciales, en sus sillas de rueda, incluso en el periódico han salido que han ganado premios, galardones, que son dos niños tan bendecidos y tan especiales, un regalo de Dios. Realmente, ¿qué es lo que nos está diciendo a nosotros? ¿Qué es lo que le dice a usted y a mí? Es que realmente uno tiene que, de la mano de Dios uno puede salir adelante, pero no solo eso, no podemos pensar solo en lo negativo y en lo malo. Cuando nosotros caminamos con el Señor y tratamos de ser dóciles a su voz, podemos ver en medio del dolor una tremenda bendición. Y esto es lo que es Ricky y Gerardo, una tremenda bendición no solamente para la familia Schonenberg, sino para todos nosotros. Yo sé que cuando alguien tal vez anda desesperado por alguna tontera y se encuentra a Gerardo o a Ricardo en algún momento en un centro comercial, dice, Señor, o sea, se agarra uno esa fortaleza, porque la verdad es que a veces uno se quita la vida por tantas tonteras, como el caso de este sacerdote que fue a visitar a su mamá, o sea, estaba visitando a su mamá cuando estaba ya en el lecho de su muerte, y el sacerdote, que era su hijo, le dijo, mamá, hay algo de lo cual tú te quieres arrepentir, y la mamá le dijo, ¿sabes qué, hijo? Me puedo arrepentir de cuánto tiempo desperdiciado pensando en tanta tontera.
Qué palabras más lindas y sabias. Sí, Porque sí. eso es la realidad. Muchas Y veces nos quedamos patinando En una algo tontera, es que en tontera, porque que no tiene ninguna razón. no tiene ninguna razón. Entonces, este programa es riquísimo, es una bendición de Dios, me siento contentísima. Gracias, Lorena, por aceptar nuestra invitación. Tenemos aquí en la pantalla la foto de Gerardo, ¿verdad? Correcto. Cuéntanos, ya nos hablaste bastante de Ricky, ahora cuéntanos un poco de Gerardo. Bueno, pues como les digo, Gerardo es un joven muy organizado. Gerardo nació en el 89. Antes de Gerardo hay otro hermano, que está José Gabriel, entre Ricky y entre Gerardo. Y quizás aquí me voy a meter en algo que no me has preguntado, pero que creo que es importante, Lorena, porque lo estoy oyendo mucho por el medio ambiente, por los medios, de que es el abortar a un niño cuando viene o cuando el médico, por la ciencia, cree que viene con una necesidad especial. Y la verdad es que una criatura es un don de Dios. Es un regalo. Y si te ha escogido a ti como padre para enviártelo, es porque considera que te está dando una bendición, ¿verdad? En la vida hay muchas dificultades, yo no voy a decir que no, y puede que en un principio esto cueste, pero el abortar a una criatura con necesidades especiales, que dicen los médicos que así viene, ¿verdad? No es opción en ningún momento. O sea, la vida es la vida desde la concepción, y si Dios te quiere dar un hijo así, pues bendito sea Dios, ¿verdad? Entonces yo las invito a todas aquellas madres que les hayan dado un diagnóstico, que les digan que tienen un hijo especial, que viene un hijo con necesidades especiales, que no tengan miedo, porque la verdad es que Dios nunca nos va a abandonar, ni nos va a dar una prueba más fuerte de la que uno pueda soportar. Y volviendo a Gerardo, pues a esta foto de la graduación de la universidad, pues sí, efectivamente, te digo, nunca pensé yo que, o sea, como te dijera, fuimos nosotros con mis hijos y mi esposo viviendo el día a día. El bástele a cada día su propio afán, como dice el Exactamente. Señor, ¿verdad? Se nos graduó del colegio, va a la universidad, hace el cursillo de la universidad, tratan de disuadirlo porque Gerardo tiene una facilidad para los números impresionante. Tratan de disuadirlo de que no estudie la licenciatura en turismo, sino más bien que estudie economía o que estudie finanzas, y él dice que no, que él quiere estudiar licenciatura en turismo. Pues la universidad, bendito sea Dios, abre las puertas. Hay muchas anécdotas maravillosas de la universidad, porque de verdad que o sea, nunca pensé que íbamos a tener, como te dijera, esa apertura de la universidad. Más bien pensé que íbamos a tener cierta... Impedimentos, barreras, ¿verdad? Pero más bien no, nos abrieron mucho las puertas. ¿Qué universidad? La Matías Delgado. Okay. Gerardo había venido, como les digo, él no puede escribir, entonces ha venido con una tutora desde que estaba tercer grado, si no recuerdo mal. Y cuando terminó su carrera, le preguntamos a Cristina que si ella también quería, ahí está Cristina, que si ella también quería estudiar lo que quería estudiar Gerardo, y nos dice que sí. Entonces ahí ingresan los dos a la universidad, ¿verdad? Y pues ella también se gradúa con muy buena nota, se gradúa con muy buen promedio, una muchacha luchadora también, porque es una chica que viene desde Aguilares. Entonces eso nos demuestra que cuando uno quiere, uno puede. En la foto es la que está del lado lado izquierdo. Es la que está del lado, la que tiene el bebé. Ah, la que tiene el bebé. La que tiene el bebé, derecho. que Gerardo es padrino del bebé. Okay. Entonces ahí vemos pues que también ella es una chica que le gusta luchar, que es lo importante en la vida. O sea, en la vida tenemos que luchar, no nos podemos quedar de brazos cruzados esperando que nos caiga algo del cielo, ¿por qué no? Y Gerardo tiene esa peculiaridad. Es un luchador nato, se gradúa de la universidad, se gradúa en octubre del 2014 y se acerca a Funiver, lo entrevistan en Funiver porque él quería sacar una maestría online y le dan un 75% de beca y ya se graduó también de esta maestría online. Gerardo ha presentado a la Asamblea Legislativa un anteproyecto de ley de turismo accesible, que pues ahí está en la Comisión de Economía. Esperamos en Dios que algún día le den, seguimiento. También está ayudando con el MOP, está ayudando con CONAIPD. Gerardo anda metido donde él puede, es simpaticísimo porque en las redes sociales todo el mundo se lo puede. Está ayudando también con Lumen 2000, ¿verdad? Entonces,
Es un regalo de es un realmente regalo, es un regalo de Dios. Es dinámico Todo a morir, soporte. sonriente, bromista, ¿verdad? Es increíble, realmente. Sí. Ahí está con su terapista. Ajá. Ahí están los dos. Aquí. Ahí están los dos. Ah, bueno, Sí. aquí podemos ver en esta fotografía, aquí están los dos. Ahí están los dos. Está Eso es para Ricky una y Teletón Gerardo. porque ahí están con la Lucía Sandoval. O que se los encontró en algún lado porque como ya se los puede, Ajá. entonces sí, ahí están los dos jóvenes. Mucha gente me pregunta que si son gemelos, Ajá. pero no, hay 6 años de diferencia entre uno y el otro. ¿Qué es de los mayores retos, o sea, que se presentaron durante todos estos 30 y pico de años? ¿Cuáles han sido tal vez los momentos para ti más, o sea, tanto más difíciles y más satisfactorios? Mira, los más satisfactorios, porque hay que empezar siempre por lo bueno, Sí. han sido los triunfos que han logrado, porque ha sido por el esfuerzo de ambos. ¿Verdad? Nosotros les hemos dado todo el apoyo que ha estado en nuestros alcances o en nuestra mano hacerlo. Sus hermanos también los han apoyado muchísimo. Para mí es una bendición, realmente, mis 5 hijos, mi esposo, ¿verdad? Ha sido como ese equipo fuerte, dinámico, al que siempre le hemos encontrado una solución cuando hemos encontrado alguna barrera. ¿Cuáles han sido los retos más grandes? Las barreras, pero las barreras no arquitectónicas, sino que las barreras de las actitudes de las personas, pero no es por maldad, es por desconocimiento, ¿verdad? Es porque no saben cómo tratar o cómo hablarles o qué hacer en tal caso. Los ¿verdad? comentarios. Mira, los comentarios no tanto, porque realmente comentarios, así que yo me acuerde, pues no, ¿verdad? Pero sí vaya barreras, por ejemplo, de que si a Gerardo le habían dado tiempo extra para hacer un examen, en un examen en la universidad, el maestro se lo quita. Claro, Gerardo tenía que ir con alguien más a hacer el examen, se lo quita, eso fue lo que le bajó, digamos, las 2 centésimas que le hacían falta para llegar a 8.5 de cum, para haberse graduado con 8.5 de cum. Pero como yo le dije, amor, así es la vida. Claro. En la vida no vas a encontrar todo que te van a abrir las puertas por tu discapacidad, por tu empeño, por tu lucha, porque así es la vida, ¿verdad? Entonces eso es lo importante, enseñarles a ellos, porque ni mi esposo ni yo vamos a ser eternos. Claro. Y esto pues es importante que ellos lo aprendan. Sus hermanos están conscientes pues de que es un reto también que les va a quedar a ellos en un futuro, y lo aman, ¿verdad? O sea, nunca nos han dicho no mamá, ni se le ocurra, o sea, sino que por el contrario, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí es el egoísmo el que se vive en el mundo, es que todo el mundo quiere para uno ser feliz, buscar uno o sea, y no querer tener ninguna carga, ninguna responsabilidad de nadie, y no se dan cuenta que el hecho de ser generosos, de a siempre estar dispuestos a ayudar a los demás, es donde encuentran la plenitud de vida. Es que mira, Lorena, tú has dicho una verdad. El ser humano está hecho para darse, y la felicidad la encontrás cuando te das, cuando Sí. estás en tu ego, cuando estás patinando en el ¿por qué yo? Que tú me decías al principio, ¿y por qué? O sea, no es el por qué, es el para qué. Como ¿Para tú qué? dices, estas criaturas han hecho tanto bien a tanta gente que uno ni se imagina. Y aquí tenemos una gran enseñanza, porque el hecho de que Ricky y Gerardo han llegado a sobresalir, a ser tan exitosos dentro de su realidad, el haber estudiado en el colegio, haber salido graduados de la universidad, el tener hasta una maestría, uno de ellos, y el estar trabajando y el escribir esto, estoy segurísima que ustedes nunca les pusieron impedimentos. Y fíjense qué interesante eso, porque tal vez a ustedes les puede pasar que uno dice, quiero hacer tal cosa. No, tú no podés. Voy a salir a buscar otro trabajo. No, quédate en el que estás porque no vas a conseguir otro trabajo. ¿Cuántas limitaciones nosotros no solamente nos ponemos, sino las personas que tenemos alrededor de nosotros nos ponen? Personas que creen que nosotros no tenemos la capacidad de dar un salto y de ser mejores personas. Y eso es algo que yo me doy cuenta que en tu caso, en el caso tuyo y de tu esposo, pues no le han puesto obstáculos, o sea, todo, o sea, donde quieran llegar, pues, o sea. Me estoy acordando porque hace muchos años Ricky estaba en 7º, 8º grado, y una persona me dijo, ¿y hasta dónde quieres llegar? Y le digo, es que yo no quiero llegar, es que ellos son los que quieren llegar. Y mientras ellos no se detengan, nosotros no nos vamos a detener.
Y pienso que el ser humano no tiene que quitarse de la cabeza el no puedo. Correcto. Que no quiere decir que no tengas una realidad de qué facilidades o de qué aptitudes tú tienes. Tú tienes que conocer qué aptitudes tienes, y uno como padre tiene que conocer qué aptitudes tienen los hijos para también poderles ayudar a que luchen, a que no hay barreras en la vida, si la única barrera es la tuya, tu actitud. Correcto, y más vale decir, bueno, traté y no pude, Exacto. que decir no pude porque nunca me arriesgué. Bueno, vamos a irnos a un corte comercial, no se nos vaya que tenemos más. Vida con Dios debes tener. Gracias por estar con nosotros. Estamos siempre con Lorena de Schonenberg hablando de sus hijos, de estos hijos con capacidades extraordinarias, porque esa es la realidad. Estos ángeles del cielo que Dios nos bendice al darlos en la familia. Estamos viendo esta fotografía, Lorena, esta fotografía es la familia completa. Esa fotografía es la familia completa, es en la boda de mi cuarto hijo, José Gabriel, ¿verdad? Que fue en abril del año pasado, y pues ahí pueden ver a Ricky y a Gerardo, pues muy trajeados, muy guapos, ¿verdad? Sí, al frente, ajá. Sus dos hermanas también, Isabela, mi nieta, me hacen falta ahí los dos nietos, y me hace falta, quiero ver si Gerardito y Diego hacen falta en esa foto, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, esto ha sido importante porque eso ha sido como la dinámica que nosotros siempre seguimos. Quizás nunca pasó por nuestra mente que se queden Ricky y Gerardo en la casa y nosotros nos vamos, sino que siempre fue en familia. O sea, todos van a donde sea. Yo recuerdo que fueron a Roma, ¿verdad? Fuimos. Me acuerdo, y que las sillas de ruedas no les llegaron. Yo me acuerdo cómo fue esto. Fíjate sí. que, bueno, esa es una anécdota muy larga de contar, pero ese viaje lo hicimos gracias a Gerardo, porque él fue el que nomás me preocupaba. O sea, como te digo, siempre hemos ido todos juntos y estábamos pensando ir a la canonización de San José María, pero había algo en mi interior que me decía, ¿por qué los voy a dejar? O sea, ¿por qué no los puedo llevar? Entonces, efectivamente, cuando Gerardo, estábamos viendo algún programa que fue cuando nombraron doctora de la Iglesia Santa Teresita del Niño Jesús, y le conté a Gerardo que habíamos pues tenido la dicha de estar ahí, porque fue cuando Vanessa Mayor, mi hija mayor, la fuimos a dejar a la universidad. Me dice, ¿por qué no vamos? Y le digo, Gerardo, ¿cómo vas a aguantar un viaje de pues 24 horas prácticamente? Con una pastilla, me dijo. Y fue así como nos animamos, y que tuve muchos ángeles en Roma, que uno de ellos me pidió las medidas de mis sillas de ruedas para ir a medir, para ver de qué cupieran en los elevadores. Nos consiguió ¿cómo se llama? Un apartamento muy cerca de la plaza, de la plaza de San Pedro. Omito el nombre pues porque no Claro. pedí el permiso para poderlo hacer, pero ese fue un ángel de la guarda como tú no tenés idea. Y efectivamente sí, nos fuimos, no nos llegaron las sillas, llegaron hasta el día siguiente, pero fue una anécdota tras otra que eso da para otro programa. Pero lo importante es esto, que sea el diagnóstico que sea, Lorena, que amen a esa criatura, porque, vaya, pues mis hijos tienen esa suerte de que tienen conservación de inteligencia, otros chicos tienen otras suertes, ¿me entendés? Conozco chicos con síndrome de Down, tengo un sobrino con síndrome de Down, que son el amor andando. Sí. Entonces, cada niño que tiene necesidades extraordinarias es una bendición de Dios, sea la discapacidad que tengan, no importa, son bendición de Dios. Y hay que amarlos como eso, y además pensemos que son ángeles, porque en algunos casos son niños que llegan a depender en tal totalidad de ti, que o sea, qué confianza la que Dios ha tenido en nosotros. Claro. Para depositarnos este tipo de ángeles. Lo que pasa es que actualmente el ser humano tiende a ser egoísta, y este tipo de niños que necesitan mucho cuidado, necesitan mucho amor, por supuesto, te lleva a olvidarte totalmente de ti para entregarte a ellos. Entonces, ahorita ese como temor al sufrimiento, sí, ¿verdad? Ese temor a que te va a cortar tu libertad para hacer otras cosas. Entonces, esa filosofía actual del relativismo que te está llevando a pensar solo en ti,
en que lo demás, lo que me cause dolor, lo desecho. O sea, tú no puedes desechar a un hijo nunca. No, aparte de eso, hay hijos que están con todas sus facultades y también entran en unas etapas difíciles de la vida, de rebeldía, de drogas, de alcohol, de desobediencia. No solamente eso, la discapacidad puede venir a cualquier edad, en cualquier momento, un accidente, una situación, una enfermedad. Realmente todos podemos pasar por un momento como esos. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, eso es importante porque a veces cuando recibimos estas bendiciones pensamos, uy, pero no nos damos cuenta que educar hijos no es fácil. No es fácil. O sea, cada etapa de la educación de los hijos pasa por una etapa distinta y cada hijo lleva una etapa en la que nunca terminas de educar. Correcto. Yo quiero hacerte una pregunta, Lorena, ahora que estamos ya en el último segmento. ¿Qué hace en Lorena la vida de Gerardo y de Ricky antes y después? O sea, tú como mujer, como madre, este reto, ¿qué hace en ti? Porque es bien importante, ¿verdad? Todas las cosas buenas que traen estos hijos. Mira, lo primero que hace en mí es la humildad. La humildad para darme cuenta que yo sin Dios no hubiera podido apoyar a mis hijos como los he apoyado a lo largo de estos 32 años y como sé que Dios me va a dar las fuerzas para seguirlo apoyando hasta que Él quiera, ¿verdad? Entonces eso es lo primero, abandonarme en las manos de Dios, amar esa voluntad por sobre todas las cosas, ¿verdad? Porque la verdad es que uno nunca está preparado para esto. Y Dios te va poco a poco mimando de tal manera que, como te digo, yo a lo largo de estos 32 años he palpado así la providencia de Dios, el amor de Dios, que es una realidad que hoy en día se nos ha olvidado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que primero ha hecho en mí. Después, ¿qué ha hecho en mi familia? La unidad, ¿verdad? La unidad porque es un panalito. Somos un panalito, pero cada quien hace lo que quiere, ¿verdad? Pero somos un panalito. Y cuando dices panalito, ¿a qué te refieres, Lorena? a que ellos aman a sus hermanos, Okay. ¿verdad? Que ellos se apoyan, se ayudan. Ellos se apoyan, no se son ayudan egoístas. y los tratan como lo que son. Lástima, no hay una foto por ahí en que los agarraban cuando estaban más chiquitos y se aventaban a la piscina con ellos. O sea, solamente les contaban 1, 2 y 3, uno cerraba boca y el otro cerraba ojos y a la piscina y ellos Sí. fascinados. O sea, nunca hubo ese trato distintivo, ¿verdad?, entre uno, sino que al contrario, ellos también los trataron como que si fueran iguales. ¿Qué más hace en mí? Me acerca a Dios. Me acerca a Dios y me enseña que, como tú dices, caminando de la mano de Dios se camina bien. Me enseña que el dolor, cuando lo amas, ya no es cruz, porque muchas veces llamamos cruz a lo que no Claro, es cruz, claro, ¿verdad? sí. Entonces, me enseña a que esto que para tal vez mucha gente me dicen, pero, o sea, es que no soy yo, es Dios quien nos ha llevado de la mano, es Él quien nos ha ido guiando, quien nos ha ido a lo largo de toda la vida de ellos, ¿verdad?, caminando con ellos, pero ha sido ese abandono en la mano de Dios, la unidad de mi matrimonio, ¿verdad?, porque no ha sido fácil, o sea, como cualquier matrimonio tenemos diferencias, pues porque Claro. es lógico, pero ha fortalecido mi matrimonio. Hemos luchado juntos por sacarlos adelante, con sus hermanas también, con sus hermanos, pues, porque también ahí está José Gabriel en medio, ¿verdad? Entonces, pienso que son tantas las bendiciones que hemos recibido, Lorena, por estas dos criaturas, que a mí no me queda más que decirle gracias. Gracias a Dios y pedirle que no le vayamos a fallar. O sea que si volvieras a nacer, si volvieras a pasar por esto, le dirías al Señor, lo acepto, aquí estoy, vuélvemelo a dar. Porque muchas veces uno dice, no, si yo volviera a nacer no cometería esto, no haría esto, no el otro. En tu caso dirías... Eso es como algo como muy remoto, ¿verdad? Porque, No, yo sé. pero sí definitivamente... Pero es la expresión de cuando uno sí. dice, he sido una mujer feliz. ¿Tú te consideras una mujer feliz? Sí, me considero una realizada, mujer plena. feliz, realizada, plena, bendecida. No le puedo pedir más a Dios. Sí, yo recuerdo que estábamos en un evento carismático
Me acuerdo que estaba el padre Emiliano Tardif, estaba conmigo una persona muy querida que ha tenido una hija con una discapacidad total en todo, ¿verdad? Y recuerdo que estábamos en esta reunión y alguien se le acercó a esta amiga y le dijo, el Señor me dice que hay un ángel en tu casa. Y ella no sabía, era una persona extranjera, no sabía. Y ella inmediatamente se puso a llorar porque dijo, yo sé que es mi hija. O sea, Claro. son ángeles, son ángeles. Y como tú dices, el Señor escoge a las personas para poder traer esta bendición. Porque tal vez si en tu caso todos tus hijos hubieran sido con otro tipo de discapacidad, como las que estamos Claro. hablando, porque todos somos discapacitados en ciertas áreas, solo Dios es perfecto, tal vez no tuvieras la bendición que tú tienes ahora. O sea, tu matrimonio completo, o sea, unido a tu esposo, tus hijos, como la foto que hemos estado viendo, donde están. Y yo veo esta foto, y si la pueden volver a ver ustedes en la pantalla, vemos una gran felicidad. No se mira ninguna risa fingida, sino que miren, ¿No? es una felicidad, una familia unida, familia con el Señor como centro de sus vidas. Y la verdad que esto lo que nos dice es si se puede. O sea, tal vez jamás en la vida, cuando tú viviste la experiencia de que ellos estaban pequeños, tal vez nunca pudiste pensar que esto se podía hacer realidad. Hijos exitosos, hijos que están estudiando, que están haciendo aportes a la sociedad. A veces se cree que una discapacidad lo que va a traer es un estorbo para la sociedad, pero realmente no es así, traen un aporte a la sociedad. Todas las personas pueden hacer mucho bien cuando caminamos de la mano con Jesús. Y si usted está pasando por esta situación, que el Señor le enjugue sus lágrimas, que vea este testimonio de la familia de Lorena con sus hijos, con Gerardo y con Ricky, y que diga, se puede. Bástale a cada día su propio afán. Una cosa importante, que enjugue sus lágrimas y que se vaya al Santísimo, Lorena. Muchas Sí. veces, incluso ahora, ante ciertas dificultades de ellos, Claro. me voy al Santísimo y le digo, Señor, tú me metiste en este lío. Así, con esta palabra, Sí. tú me metiste en este lío, tú me vas a ayudar a salir de él. Correcto. Entonces, con esa confianza de hijo de Dios, llorar no es malo, Lorena, nos han dado las lágrimas por algo. Es necesario. Y es así es. necesario, entonces llorar no es malo. Lo importante es que las enjuguemos, que se las ofrezcamos a Dios y que cada día su afán y Claro. amar esa voluntad de Dios Claro. cada día. No, y a la larga es que para todo, o sea, nosotros para todo podemos enjugar nuestras lágrimas en el Santísimo, por problemas en el matrimonio, por problemas con los hijos, por problemas personales, por enfermedades, por la situación del país, por todo. No hay nada mejor, ¿verdad?, que atender ese llamado que el Señor dijo, vengan a mí los cansados y agobiados, que yo los haré descansar. El tiempo se nos acabó, pero qué regalo del Señor tener este programa con esta bendición de familia, la familia de familia Schonenberg. Así que muchos abrazos y besos a todos y a Ricky y a Gerardo. Alguna vez ustedes se los podrán encontrar en esos centros comerciales, ahí andan y siempre con una sonrisa. Así que Lorena, gracias mil, gracias por aceptar la invitación. Ha sido bastante reconfortante y una bendición que hayas compartido con nosotros este testimonio. Así Gracias que, a ustedes. ¿algún mensajito que quieras decirle a las mamás, a las personas que están pasando por este momento? Que no tengan miedo. Que no tengan miedo y que es una bendición el hijo como se los mande Dios, ya sea con una discapacidad o sin discapacidad. Todos los hijos son una bendición. No tengan miedo, pese a cualquier dificultad que estén pasando. No tengan miedo y denle gracias a Dios porque van a ser madres. Excelente. Bueno, pues nos queda solamente decirles que no se olviden que tenemos estos programas también en YouTube, los programas anteriores, que no se olviden los martes a las 9 de la noche y el reprise el domingo a las 3 de la tarde. ¿Para dónde vamos? En el canal Agape TV. Así que Dios los bendiga y seguimos adelante, siempre con la frente en alto y sabiendo que con el Señor todo se puede. Así que pasen todos muy buenas noches, que Dios los bendiga.